Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Esta consulta de la Contraloría General del Estado al procurador respecto de la entrega de información de personas, exfuncionarios naturales, personas jurídicas con temas relacionados a exámenes especiales realizados por Contraloría se produce precisamente horas después de que se conociera públicamente lo que reveló el portal de investigación periodística sobre 32 asambleístas actuales que estarían con glosas en la Contraloría General del Estado. Está ahora con nosotros en línea directa el abogado Ismael Quintana, él es abogado constitucionalista. Doctor Quintana, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Hola María del Carmen, buenas noches Freddy, un abrazo para ustedes, un saludo para los amigos de Notimundo. Gracias por su tiempo, doctor Quintana. ¿Cómo mira usted esta consulta que, dicho sea de paso, la hace el Contralor General Subrogante frente a pedidos de los propios asambleístas de entrega de información? A ver, me parece que es sencillamente una intención por parte del señor Riofrío de evitar cumplir con una obligación que tiene como funcionario público. La Constitución, en el artículo 120, número 10 y en el artículo 75 de la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, faculta precisamente a los legisladores a solicitar a cualquier institución o funcionario público información. Y la consecuencia de la no entrega de esa información, establece la ley, es, en el caso del Contralor, la posibilidad de que se pueda instaurar en contra de él un enjuiciamiento político precisamente por incumplimiento de funciones. Y aquí hay que aclarar una cuestión, porque esto que se está diciendo por parte del Contralor, del supuesto Contralor Riofrío, de que esta sería información de carácter reservado, que se trata de datos de carácter personal y que al estar todavía en trámite, porque algunas responsabilidades recién están predeterminadas, en otros casos no hay resoluciones firmes, digamos, eso no implica o no convierta esa información en información de carácter personal o privada. De hecho, nuestra Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la Información Pública establece los casos en los cuales por ley se puede determinar qué clase de información es de carácter reservado o privado. Por ejemplo, la información que tiene que ver con la seguridad pública, la seguridad nacional, la información que tiene que ver con menores de edad, la información que tiene que ver con las indagaciones previas que lleva adelante Fiscalía General del Estado, es información que, insisto, por disposición expresa de la ley, tiene el carácter de reservado y por lo tanto no puede ser difundida o no puede ser tenida como información pública. Y datos personales de los ciudadanos también. Sí, por supuesto, pero en el caso de la documentación, de las resoluciones, de los expedientes que reposan en manos de Contraloría, no existe ni en la ley de la Contraloría ni en su reglamento disposición alguna que establezca que esa información tiene el carácter de reservado. Y de hecho, el pedimento que ha hecho el asambleísta Villavicencio no es respecto de los datos personales de las personas que están, valga la redundancia, participando como examinados o como sujetos de examinación a la Contraloría. Le está pidiendo puntualmente la información sobre exámenes especiales a algunas empresas privadas y sobre el estado actual de los trámites administrativos, de responsabilidades administrativas, de posibles responsabilidades civiles o glosas, de órdenes de reintegro y de los informes con indicios de responsabilidad penal, que es información, insisto, de carácter público. Y que el señalamiento que se ha hecho de que estas están en trámite, porque algunas no han alcanzado todavía resolución firme o no han causado estado, no es obstáculo o no se constituye en un argumento jurídicamente aceptable para que el Contralor rechace el pedimento que ha hecho el asambleísta. Así que sin lugar a dudas, que esta petición de consulta que hace el Contralor Riofrío al Procurador General del Estado para que se le autorice a hacer una cuestión a la que por Constitución y por ley está obligado, me parece que no tiene ningún fundamento jurídico y arriesga la posibilidad, insisto, de que sea llamado a juicio político. Si es así como usted lo plantea, abogado Quintana, lo que se debería esperar como respuesta del procurador es efectivamente lo que usted dice, que el Contralor está obligado a entregar esa información, más aún cuando se trata de exfuncionarios públicos que ahora
eventualmente son asambleístas. Sí, naturalmente, porque, a ver, mi estimado Freddy, si es que la Asamblea Nacional no tiene esa información, ¿cómo puede iniciar contra estos más de 30 legisladores que están ahora en funciones procedimientos internos en el Parlamento para efectos de poderlos sancionar? Si es que no conoce quiénes son, si es que no conoce el estado actual, por ejemplo, si es que contra ellos ya hay una glosa o una responsabilidad administrativa confirmada, si es que existen informes con indicios de responsabilidad penal contra uno o varios de estos asambleístas. Es información que necesitará no solo la Comisión de Fiscalización, sino el propio Comité de Ética de la Asamblea Nacional para iniciar posibles procedimientos sancionadores al interno de la Asamblea Nacional, de tal manera que si el Contralor se va a convertir en esta materia en una piedra en el zapato para que la propia Asamblea se pueda autodepurar, pues sencillamente el Contralor está incumpliendo su función, que es básicamente la de entregar información, porque acá no se trata de, claro, no estamos buscando la entrega de datos personales de uno u otro asambleísta, porque eso sí estaría prohibido por la ley, entregar datos de carácter personal, pero sí que el Contralor está obligado a entregar información respecto a cuál es el estado actual de los trámites en los cuales varios asambleístas actuales están involucrados en procedimientos administrativos dentro de la Contraloría. Y esa información, insisto, no ha sido calificada como reservada por la ley, de tal manera que si aquí el Contralor obstruye cualquier procedimiento de autocontrol parlamentario por parte de la propia Asamblea Nacional, insisto, la consecuencia de aquello, según el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sería el llamamiento a un juicio político al señor Carlos Río Frío. Así que yo esperaría, ojalá, que el doctor Íñigo Salvador, en esta absolución de consulta que hará en los próximos días, pues se pronuncie en ese sentido, porque jurídicamente es lo que corresponde. Ahora, doctor Quintana, lo que se conoce públicamente a través de publicaciones periodísticas, insisto, a través del portal Periodismo de Investigación, se conoce que al menos 32 actuales legisladores, exfuncionarios en otros cargos públicos y de elección popular, tendrían glosas, procesos administrativos, civiles y hasta indicios de responsabilidad penal por sus actuaciones en esos cargos. La pregunta es si esa condición actual de los 32 legisladores, tal como lo cita este portal de Periodismo de Investigación, ¿se puede convertir en causal de algún tipo para una eventual destitución, sanción, suspensión dentro de la Asamblea Nacional? Pero por supuesto, Freddy, por eso es elemental conocer no solo quiénes son los actuales asambleístas que están involucrados en procedimientos de control gubernamental dentro de la Contraloría General del Estado, sino saber el estado actual de esos expedientes administrativos. ¿Por qué razón? Porque si la Contraloría ha detectado contra uno o varios de los asambleístas responsabilidades administrativas, por ejemplo, una de las consecuencias que se establece por o como causa de la imposición de esta responsabilidad administrativa es la sanción de destitución, según el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Aun cuando no tenga que ver con su función actual. Claro, pero tenemos precedentes jurisprudenciales que han señalado que en estos casos, tal como operado en el caso de Jorge Glass y otros funcionarios, a quienes Contraloría les impone responsabilidades administrativas por el desempeño de cargos previos, la sanción o la consecuencia jurídica de la destitución se aplica en el cargo actual del funcionario. ¿Por qué razón? Porque la responsabilidad administrativa no apunta al cargo, sino apunta a la persona, al funcionario público que en ese momento desempeña un cargo y que en ese cargo incumple funciones o incurre en incorrecciones administrativas. Ahora, debemos pensar que esto no está en firme porque están ejerciendo su condición de asambleístas. Bueno, no lo sabemos porque el señor Río Frío mantiene como secreto reservada esa información. Entonces, no sabemos cuántos de esos 32 o 33 legisladores tienen posibilidad de ser sancionados con responsabilidad administrativa o si cuántos de ellos, por ejemplo, tienen predeterminación, es decir, que todavía dentro de la Contraloría no hay una resolución que haya causado firmeza o que haya causado estado, y cuántos de ellos ya cuentan con una responsabilidad administrativa efectivamente confirmada. Precisamente eso es lo que se busca saber y esa es la información que el Contralor se está negando
a entregar. Entonces, claro, si es que usted tiene un porcentaje, me invento, 10, 12, 15 de esos 30 legisladores con responsabilidades administrativas confirmadas, y en esas se ha impuesto la sanción de destitución, significaría que el Contralor está habilitado ya para entrar a sancionar con la destitución del cargo, que le insisto, Freddy, es la consecuencia de una responsabilidad administrativa. Así que, como usted está viendo, sí que tiene mucha incidencia, porque posiblemente muchos o varios de estos 32 o 33 asambleístas que están metidos en este escándalo podrían perder el cargo de legisladores, y eso sin lugar a dudas va a tener incidencia en la configuración de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional. Así que lo que está en juego es bastante importante. Entonces, no entiendo por qué razón el Contralor se niega a entregar esta información. Y esto amén de procesos penales que tuviesen lugar en determinados casos de los asambleístas. Por supuesto, porque otro es el ámbito de los informes con indicios de responsabilidad penal, por ejemplo, por posible cometimiento de delitos contra la administración pública. Pero en ese caso sí, los informes van a manos de la Fiscalía General del Estado, y Fiscalía decide si es que inicia o no investigaciones previas en esos casos, y ahí sí le insisto, Freddy, por disposición expresa del Código Orgánico Integral Penal, la información o los expedientes en indagación previa sí tienen el carácter de reservado, de tal manera que lo que el Contralor podría o debería informar en este caso es cuántos y contra quiénes se han emitido informes con indicios de responsabilidad penal. Por lo menos valdría saber quiénes entonces podrían llegar a ser posiblemente investigados en Fiscalía General del Estado por el cometimiento de delitos como el peculado, el cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito, que me parece a mí que son delitos bastante graves como para hacerse de la vista gorda. Entonces, eso me parece que en esto hay un contrasentido, que el órgano o el principal órgano de combate y de lucha contra la corrupción, que es la Contraloría, se niega a transparentar esta información y no ayuda pues precisamente eso a la lucha y al combate a la corrupción que se entiende se está buscando hacer en este nuevo periodo legislativo, mucho más cuando a escasos 3 meses usted ha visto y la ciudadanía podía observar clarísimos ejemplos de casos en los cuales hay legisladores que, valiéndose del cargo, están cometiendo posibles actos de corrupción. Entonces sí creo que hay que transparentar esta información por el bien del país. Ahora, ojalá el Contralor deje de hacerse loco ya por mucho tiempo. Doctor Quintana, esto sin embargo es un tema sin precedentes, ¿no? No se ha conocido antes que un número tan elevado de asambleístas, esto representaría grosso modo el 25% del número total de miembros de la Asamblea que tienen cuentas pendientes, por llamarlo de alguna manera, con la Contraloría por el ejercicio de cargos anteriores. Sí, efectivamente, y tenga usted en cuenta que según el portal que usted citaba, que es el que ha hecho la investigación, el más alto porcentaje de legisladores que aparentemente estarían siendo involucrados o sujetos de exámenes especiales en Contraloría son parte de la bancada correísta, ¿no? La bancada de aquellos legisladores que hoy se llena la boca para hablar de la corrupción y de ese tipo de cosas. Entonces, sí sería llamativo que existe este alto porcentaje de asambleístas. Por ahí se habla de otros asambleístas de Pachacuti. En fin, no importa la bancada política de la que vengan, pero lo importante es saber quiénes son para poder aplicar las responsabilidades que correspondan, iniciar los procedimientos parlamentarios respectivos para alcanzar las posibles sanciones también y depurar esta asamblea que ya digamos, en 3 meses ya ha sufrido un desgaste lo suficientemente importante como para poder insistir en mantener legisladores que o tienen cuentas pendientes con el Estado, no solamente porque han afectado a los recursos económicos y tienen que devolver esos recursos al Estado, sino porque han cometido infracciones administrativas que ameritan que deberían ser destituidos del cargo, o porque en otros casos, incluso presumiblemente, esas actividades o esas omisiones les pudieron haber conducido a cometer delitos. Esperemos entonces que el Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador, responda, absuelva esta consulta en el sentido del que estamos hablando, que se priorice la transparencia y se dé a conocer a los ciudadanos quiénes son y por qué motivo están señalados por Contraloría al menos el 25% de los miembros actuales de la Asamblea Nacional, 32, 33 legisladores que tienen cuentas pendientes. Queremos
Agradecer al abogado Ismael Quintana, él es abogado constitucionalista. Muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.